La gente de Naguanagua, la gente de Carabobo lo conoce, es Julio Castillo Sagarzazu, político, fue alcalde del municipio de Naguanagua, fue diputado, profesor de la Cátedra de Derecho Económico y le estoy invitando porque me pareció bien interesante un escrito que lleva por título ¿Y por qué tendría que ser de otra manera? Mucha gente se pregunta cómo es posible que los venezolanos que durante buena parte, por décadas, estuvieron apoyando a los dos grandes partidos que tuvo Venezuela en el siglo XX, tanto AD como COPEI, los dos partidos miembros del socialismo internacional, unos son de socialistas de derecha y otros de izquierda, cómo es que ahora están apoyando y se enamoran y están felices con gente como Bolsonaro, como Milei, como Trump, en fin, y con María Corina Machado. La razón de todo eso la escribe muy sencillo Julio Castillo, de una forma sencilla y clara, y por eso quisiera que nos hablara. Así comienza. Bienvenido, Julio. Bueno, muchísimas gracias, Napoleón. Un gran gusto de estar contigo y con todos tus telespectadores. Bueno, Pues mira, vamos por la partes. razón se... Vamos por Ok, partes. Voy a empezar a leer. Hace poco, en un debate con buenos amigos en un chat de WhatsApp, hablábamos sobre el hecho de que la mayoría de los venezolanos en la inmigración se terminaban inclinando por apoyar opciones como la de Milei, Bolsonaro, Trump y un largo etcétera de liderazgos de este tipo. Algunos de los participantes decían no entender por qué ocurría este fenómeno. Y dice Julio Castillo que la explicación es muy simple. ¿Cuál es? bueno, ahí en la misma nota que estabas leyendo decía que hay una explicación física, que es el principio de la impenetrabilidad de los sólidos, que nos explica que no se puede estar, una cosa no puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo, dos cosas no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Con esto lo que quería decir es que si los que están, lo que los venezolanos están viendo en el mundo, es que quienes se están oponiendo a Maduro de manera más consecuente son ese tipo de liderazgo. Entonces ese espacio está ocupado por ellos. Entonces el espacio de lo que llamarían la izquierda, de los gobiernos progresistas, de los gobiernos de la socialdemocracia de Europa y del resto del mundo, pues están o con una postura incomprensible, con una postura confusa respecto a Maduro. Entonces, ¿qué se puede esperar de los venezolanos? Los venezolanos que en un 85% están en contra de Maduro y de la pesadilla que nos ha tocado vivir, pues lo lógico es que sientan simpatía por lo que ellos piensan que están oponiéndose más a Maduro y de manera más consecuente. Sin Entonces, importar que ellos tengan actitudes a veces semidictatoriales. sí, sin importar digamos, la afiliación ideológica, ¿no? Por supuesto que en esto también tiene mucho que ver que las ideologías ya son, vamos a decir, categorías que la historia ya no tolera, ¿no? Que el presente ya no tolera. Casi todas las ideologías son una especie de quincalla, son una especie de recetario de religiones laicas que tienen aparentemente la solución para todos los problemas del mundo, desde los problemas de la ética hasta problemas económicos, hasta problemas sociales. Entonces uno va consultando en la ideología qué dice el marxismo, qué dice el socialismo, qué dice el socialcristianismo con el problema del aborto, qué dice con el problema de la economía. Entonces ahí están las soluciones. Y eso no es así, eso no es así. El Pero mundo en ya, el siglo XX eso funcionó y funcionó muy bien. ¿Qué está pasando en este siglo que no funciona? bueno, que ha habido muchísimas revoluciones, hay una revolución del conocimiento, una revolución de las comunicaciones. Mientras duró, vamos a decir, mientras estuvo en vigencia la revolución industrial, en la cual había una diferenciación más o menos neta y clara entre el proletariado y la burguesía, entre los de arriba y los de abajo, los pobres y los ricos, etcétera, etcétera, valían las ideologías, ¿no? Ajá. Pero eso ha cambiado, eso ha cambiado. El poder ahora no es solamente el económico, es el poder de la comunicación, es el poder de la persuasión, es el poder del conocimiento, de manera que ya esas categorías no sirven para explicar el comportamiento humano en este momento. Ahora, Entonces, bueno, yo creo que a fin y a cabo ahora es más obvio que antes. Lo importante para la gente es la economía. Si sienten que tienen futuro, si sienten que el presente puede mejorar y está mejorando,
le importa un comino que sea de derecha, de izquierda, de extrema o de un lado o de otro, sino bueno, este es el gobierno, esa es la gente que yo quiero, ¿no? Que gobierne mi país y que distribuya mis riquezas, porque las riquezas de Venezuela, por ejemplo, son de todos los venezolanos, unos más que otros, unos trabajan más que otros, unos tienen más suerte que otros. Sigo leyendo. Si Bolsonaro increpa duramente a Maduro y Lula dice que las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Venezuela son un relato creado por los medios de comunicación, pues el venezolano promedio, que está en un 85% contra Maduro, sentirá más simpatía por Bolsonaro. Si hasta hace nada Podemos estaba en el gobierno español y era un claro defensor de un gobierno que le financiaba y Errejón, que aún está en el gobierno hasta hace poco, subía a tribunas con los ojitos de Chávez en su camiseta, mientras que Cayetana Álvarez de Toledo y García Ayuso y voceros de Vox denunciaban los abusos del chavismo. ¿Qué podemos pedir a este venezolano promedio? Lo mismo que le pones como ejemplo Trump. Si Trump dice y amenazó con invadir a Venezuela con unas tropas para liberarla de la narcotiranía, pues ¿por qué no van a estar con Trump? Eso es lo que quieres decirnos. Sí, lo que quiero decir es que en el imaginario político del venezolano, que tú lo has descrito bien, que no se orienta por ideología, sino que se orienta por las condiciones de vida en las que está, pues lo lógico es que se sienta más inclinado, ¿verdad?, a estar anímicamente con aquellos que son más consecuentes en la lucha contra Maduro. Tú Y has dicho aquí una que se cosa te muy ve el importante. rabo de paja de tu pasado, sigues escribiendo. Quienes hemos llegado a la política por el complejo camino de la lectura, la reflexión, la lucha estudiantil y universitaria, y nos tragamos unos bodrios de manuales escritos por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más claramente escribe, y el librito rojo de Mao, que distribuían los Ochoa en la librería Viento del Este, deberíamos tener la humildad de entender que algunas exquisiteces ideológicas y políticas no son del interés de las grandes mayorías. Exactamente, fíjate, te voy a decir una palabra, tú acabas de describir muy bien cuál es el disparador emocional de las decisiones políticas de la gente. Marx decía que el motor de la historia es la lucha de clase, y no es verdad. El verdadero motor de la historia es ese sentimiento que tenemos todos los seres humanos de querer progresar. Ese es el verdadero motor de la historia. Que yo quiero que mi hijo esté mejor que yo y que mi nieto esté mejor que mi hijo, ¿no? Y la única manera como la gente interpreta que hay progreso es cuando su vida material progresa, cuando siente que sus hijos pueden tener acceso a la educación, y esto es muy importante, ¿no? Y fíjate, el tema de la educación que es tan importante como acumulación, eso no lo vio Marx nunca. Marx siempre creyó que la acumulación era acumulación de capital. Resulta que todas las familias de la Edad Media, las familias que hicieron posible el Renacimiento en Italia, por cierto, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, se dieron en determinado momento cuenta de que para ellos preservar su poder en el tiempo, tenían que ahorrar una parte de lo que ellos tenían, ¿verdad? Como dinero, como riqueza, para educar a sus hijos, ¿no? Mm. Entonces, esa transmisión del poder a través del conocimiento fue clave. O sea, no era el poder bruto ni el poder económico lo que mantenía un legado. Entonces, lo que siente la gente es que si puede educar a sus hijos, si puede darle comida a sus hijos, si puede darle salud a sus hijos, bueno, eso es lo que lo hace, eso es lo que hace el motor de la historia. Entonces, las decisiones de la gente se van a orientar hacia quien crea que va a satisfacer esas necesidades. Nosotros los venezolanos tenemos 25 años viviendo una pesadilla, la gente no ve luz al final del túnel, la gente piensa que esto no se va a resolver nunca porque hemos caído en manos de una maldición. Entonces, ¿hacia dónde se orienta? Bueno, hacia donde ve que están las antípodas de todo lo que hemos tenido. Y esa es la lectura que le es difícil hacer a quien viene de cierta izquierda venezolana con respecto, por ejemplo, a la candidatura de María Corina Machado. No Aquí lo pueden dice, leerla bien. continuando con tu lectura, porque estamos mezclando las dos cosas, tú y la lectura tuya. Con esa misma óptica ideologizada, muchos de los amigos que opinan desde cierta izquierda hacen la lectura de lo que significa la candidatura de María Corina Machado.
Así es difícil comprender que ella está donde está precisamente porque se ubica en las antípodas de un gobierno que es rechazado por el 85% de los venezolanos. Desde el púlpito del intelectual es muy difícil comprender a los cientos de miles de compatriotas, sobre todo los más humildes, en quienes despierta esperanza y que le piden que llegue hasta el final, que no les decepcione y que les traiga a sus hijos de vuelta. Exactamente, ese es el mecanismo, vamos a decir, el mecanismo que dispara la adhesión a María Corina es ese mismo, es esa esperanza que ha despertado en una persona que es insospechable de tener ningún tipo de componenda con el gobierno. Esa es la base, ¿no? Esa es la base. Además de que ha tenido, vamos a decir, una coherencia personal, una coherencia desde el punto de vista de la ética y de los principios que le hace a la gente despertar esperanza y confianza, que es muy importante. Fíjate que te hablo de coherencia personal y no te hablo de coherencia política, porque la coherencia política es difícil tenerla porque el mundo cambia mucho y todos nos equivocamos y todos decimos cosas y hacemos cosas en un momento desde el punto de vista político que después más adelante nos damos cuenta de que nos hemos equivocado. Entonces, la coherencia política es muy difícil mantenerla, pero lo que sí le reconoce a la gente a María Corina es una coherencia personal desde el punto de vista de sus principios, y cuando tú tienes una coherencia personal, cuando tú tienes una coherencia ética, tienes fortaleza en ese ámbito de las cosas, pues encima de esos pilotes puedes construir cualquier cosa. Puedes construir una casa, puedes construir un edificio, incluso puedes construir un edificio de distintas tendencias arquitectónicas y te lo van a aguantar esas bases y esos pilotes. En cambio, si tú construyes unas bases endebles, desleznables, es decir, que éticamente no tengan ningún tipo de fortaleza, pues lo que construyes encima se va a derrumbar. Desde estas tarimas del pescueceo teórico, no se escucha lo que dice la gente cuando María Corina Machado habla de enterrar el socialismo. Para la mayoría de los compatriotas, el socialismo es una consigna dominguera que sirvió de coartada para un puñito, para que un puñito se convirtiera en millonarios, mientras que la mayoría de los venezolanos vivimos en esta pesadilla. La percepción del mundo y de las ideas ha cambiado mucho y mucho, pero sigue siendo cierto que el ser social determina la conciencia. Si los que están arriba, no importa cómo se autodefinan, si de izquierda o de derecha, defienden sus intereses, su estatus, su nivel de vida, se encontrarán tarde o temprano con los de abajo tratando de sobrevivir, arrancando los privilegios a los de arriba. Las nuevas mayorías, la gran alianza nacional que necesita Venezuela, debe brincar por encima de los prejuicios y las ideologías. Comprender a la gente de a pie con humildad es un primer paso para lograrlo. ¿Cuándo descubriste tú todo esto? Porque tú pertenecías, supongo yo, como diputado a uno de los dos grandes partidos. Bueno, en realidad nunca pertenecí a ninguno de los dos grandes partidos. Fui diputado por el MAS la primera vez, Bueno. y la segunda vez lo fui por Proyecto Venezuela, desde Pero Carabobo. entonces te fuiste de la izquierda a la derecha. Bueno, para que tú veas, el MAS entró a apoyar a Enrique Salas Ruemer. El MAS apoyó a Enrique Salas Ruemer en su candidatura a la gobernación. Una parte del Y MAS, supongo, ¿no? no, todo el MAS. El Pero si MAS el lo MAS se apoyó. dividió con Chávez, inclusive. Bueno, pero el MAS se dividió 10 años después cuando el MAS apoyó a Chávez. O Que sea que ya el MAS eso ocurrió. apoyó a Sales Ramírez. Ah, no, eso fíjate, eso no lo sabía. Sí, cómo no. Sí, cómo no. El principal partido de esa alianza fue COPEI, pero el MAS le aportó, la diferencia entre Salas Romer y Oscar Cheli fue de 4.000 votos, Ok, y el MAS Julio. le aportó cerca de 40.000 votos Ok, en esa Julio. oportunidad. ¿Cuándo tu Salas Romer. corazoncito dejó de ser de izquierda, ok, y se acercó a la derecha? ¿Y por qué? Bueno, cuando me A la convencí izquierda que la tradicional izquierda y y a la la derecha, derecha, porque eso ya no existe, izquierda y derecha. eso no existe. Entonces yo dejé de tener ese corazoncito cuando me di cuenta que eso no existía, cuando me di cuenta de que eso era embuste, cuando me di cuenta que eso era un atajo que utilizan muchos partidos para, bueno, para tener una quincalla que ofrecer en momentos, sobre todo electorales y momentos políticos. Pero en realidad el mundo lo que está pidiendo es soluciones prácticas a problemas prácticos, ¿no? Tú me dices, ¿cómo se soluciona el problema de la inflación? Eso a veces se soluciona con medidas que vienen de lo que tradicionalmente ha dicho la izquierda y a veces tradicionalmente
de lo que ha dicho la derecha. Por ejemplo, en la pandemia, Trump no dio subsidios. Trump dio subsidios, ¿no? La General Motors, cuando Lee Iacocca salvó a la General Motors, no lo salvó con un subsidio que le dio el gobierno y después le devolvió, por cierto, hasta el último centavo en un cheque, ¿no? Pero hay cosas que no son, es decir, cuando tú ves las cosas a nivel, la ves como una cuestión litúrgica, ¿no? O sea, la ves a nivel, para las cuestiones económicas son dogmas, entonces, bueno, estamos en un terreno en el que no es, entonces estás cometiendo una blasfemia. Y en la economía y en la sociedad y en la política no puede haber blasfemia, tiene que haber libertad de pensamiento. Y esa libertad de pensamiento, entre otras cosas, quiere decir que frente a una situación determinada, tú puedes adoptar una solución que funcione, ¿verdad? Si eso es lo que va a hacer que la gente tenga su calidad de vida. ¿Y Y si cuándo me permite empezaste a decir, darte cuenta que no estabas de acuerdo en estar con un grupo político, sea de izquierda o de derecha, como eran los de bueno, antes? ¿Ok? me Sin siento libertad obligado, de pensamiento. me ¿Ah? siento obligado a contarte una pequeña anécdota personal. A los pocos días de yo haber sido electo alcalde de Naguanagua, hubo una inundación en Naguanagua horrorosa. A los 3 días, creo, 3 o 4 días. Yo fui a visitar un pueblito que se llama El Salto, está muy cerca de Trinchera. Y cuando yo llegué al borde del río, ahí había no se puede llamar ni un rancho, eran 4 palos con unas latas encima. Y yo entré a ese rancho, a esas 4 tablas, y me consigo, ahí estaba un cuerpo que no, era el de una mujer, evidentemente, con 2 niños que podían tener la edad de mis nietos en ese momento. Y yo dije en ese momento, yo tengo que resolver este problema. Una mujer que se estaba muriendo de cáncer, de hecho se murió a la semana. Y esos 2 niños estaban ahí agarraditos de la mano al lado de lo que era una cama, ¿verdad? Al lado de esa mujer que era un cadáver, digamos, yacente en esa troja en la que estaba. Ese momento yo me dije, bueno, yo soy alcalde y si yo no resuelvo este problema, ¿no? Yo he sido un hablador de tonterías toda mi vida, ¿no? Yo había sido, mira, yo fui dirigente estudiantil, había sido concejal, había sido diputado. Yo decía, pero ¿de qué me sirve todo eso a mí si yo no soy capaz de resolver este problema? Y yo me di cuenta que los servidores públicos estamos para resolverles problemas a la gente, ¿no? Y que si no le resolvemos los problemas a la gente, no valemos nada, no valemos nada. O sea, yo siempre pongo ese día como el día que yo me gradué de político, de verdad, porque antes yo lo que era un hablador en las asambleas, un escribidor de cosas, un polemista con los demás, las personas con las que uno tenía que enfrentarse, ganaba y perdía elecciones, pero ese día yo me di cuenta cuál es la misión de un verdadero servidor público, ¿no? Y eso para eso no tiene nada que ver ni la izquierda, ni la derecha, ni nada. O sea, esas son las cosas que al final, y después de haber sido, porque después de esa vez fui reelecto de nuevo como alcalde, de eso ha pasado bastante tiempo, pues hasta el 2008 fui yo alcalde. Y ahora cuando yo camino por Naguanagua y voy a los talleres y me como una empanada y paseo por el mercado, es que me doy cuenta, ¿verdad? De lo importante que fue haber descubierto que ser político no era echar discursos, que ser político no era ser fiel a un catecismo religioso de una ideología, que ser político no era ayudar a mi partido, que ser político era servirle a la gente. Cuando tú ves que la gente, que tú puedes pasear entre la gente, que tú puedes comerte una empanada con cualquiera, que tú puedes ir a un taller mecánico y quedarte hablando con la gente y tomándote una cerveza el viernes en la tarde después que te arreglan el carro, ¿verdad? Te das cuenta que ese es el verdadero rol de un político y que todo lo demás hasta entonces había sido para mí, bueno, pura dialéctica, pura discusión, pura asamblea, puro bla bla, y nunca había llegado, sí, vamos a decir que la providencia me dio la oportunidad de constatar con ese shock emocional de ese día cuál era el verdadero camino de un servidor público. ¿Y qué hiciste en el caso de esa madre que se estaba muriendo de Bueno, cáncer? inmediatamente, por supuesto, esa señora la sacamos de allí, la llevamos a un hospital, a los niños conseguimos, los llevamos a un refugio y conseguimos a los pocos días unos familiares que eran andinos y se los llevaron después de que el juez de menores lo autorizó, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo decía, si yo no puedo salir de este rancho sin resolver este problema. Bueno, y te repito, me di cuenta que para eso es que estamos nosotros, para resolver esos problemas. Y que para eso no hay que ser ni de izquierda, ni de derecha, ni socialista, ni conservador, ni neoliberal, sino que hay que hacerle frente a los problemas que tienes ante ti. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, y para resumir, yo te preguntaría,
¿Por qué estamos con Trump, Bolsonaro, con Milei y María Corina Machado? Haznos el resumen para finalizar. Bueno, fíjate, yo te estoy diciendo que estamos emocionalmente, ¿no? Y que la mayoría de los venezolanos emocionalmente está allí, porque si tú te pones a escarbarle, vamos a decir, las posiciones ideológicas, si están de acuerdo con todo lo que hace, a lo mejor los venezolanos no están de acuerdo con todo lo que dice y con todo lo que hace, ¿no? Pero emocionalmente nos ponemos del lado de los que están siendo más consecuentes en la lucha contra los que nosotros creemos que son los responsables de nuestra pesadilla. Es decir, el amigo de mi, ¿cómo llaman? El enemigo de mi, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual emocionalmente caemos en eso, y el origen de esa conversación de WhatsApp con unos amigos que decían, pero bueno, yo no me explico cómo puede estar la gente con Bolsonaro, pero ¿cómo no va a estar con Bolsonaro? Si Lula, que es a lo mejor ideológicamente más cercano a lo que tú dices, está diciendo que las violaciones de los derechos humanos de Maduro son embuste, que es una narración. Entonces, el venezolano común y corriente, el que no está preocupado de leer artículos de política ni de filosofía, ¿qué dice? Bueno, el mío es este, el que está en contra del que yo quiero que saquen de aquí. Y esa es la verdadera razón. Y en la política, como en muchas cosas de la vida, la emoción es más importante que la razón. Primero nos emocionamos y después pensamos, ¿no? Primero hay algún choque de alguna hormona, de la adrenalina, que nos dice, nos lanzamos por aquí porque este es el que me simpatiza o porque aquel me antipatiza mucho. Y después, bueno, vamos poco a poco haciendo un proceso de racionalización de nuestras emociones, y podemos llegar a la conclusión también que nos acompañe, o podemos llegar a veces a la conclusión, yo no pienso como este, pero como está emocionalmente del lado del que yo estoy, aunque no piense como él, me voy a poner con él, voy a estar con él. Pero en el fondo, el mayor crecimiento que tuvo Venezuela en el siglo XX se le debe a Acción Democrática y COPEI. Y la gente se sentía representada por uno u otro partido principalmente. ¿Por qué dejaron de sentirse, ¿cómo se llama?, apoyados por ese partido o representados por esos partidos? ¿Qué fue lo que pasó y en qué momento pasó? Bueno, porque hubo una ruptura de representatividad de los partidos. ¿Eso qué Y esto, significa? Porque yo tengo entendido, ¿ok?, que se estaba haciendo una serie de medidas, creo que empezó con Lucinchi, por ejemplo, la elección del pueblo de sus gobernadores y no a dedo, por ejemplo, sí, que es sí, una sí. participación de la gente. En el fondo, como dice Barack Obama, es mucho más importante, ¿no?, el gobernador y el dirigente municipal, ¿no?, que el presidente, porque el presidente está muy lejos. En cambio, con el dirigente municipal, tú lo tienes allí y puedes presionarlo directamente, igual que con el gobernador. Entonces, ¿cuándo Mira, dejaron de...? Y Lucinchi empezó con eso, que era la reforma del Estado, donde había una serie de brillantes muchachos jóvenes que le dieron esa facultad, ese poder. ¿Qué pasó? fíjate, tan cierto es lo que tú dices que el 4 de febrero fracasó, creo yo, básicamente porque la mayoría, porque los gobernadores y los alcaldes recién electos fueron ese hilo que unió a la gente con la democracia. Te voy a echar otra anécdota que pues, ocurrió en el gobierno de Sala Romer también. Lo llaman a medianoche, atiende uno de las personas que le hacen la escolta a él. Y le decía, mire, despierte al gobernador. No, no lo puedo despertar, dígame qué le tengo que decir. Dígale que hay un golpe de Estado. Y el escolta le pregunta, ¿pero nacional o regional? No, nacional. Ah, entonces lo dejo durmiendo. Porque, porque efectivamente, porque ese sentimiento de apego de la gente con sus gobernadores y alcaldes recién electos fue una de las cosas, no digo que la única, que salvó a la democracia del 4 de febrero. Y ese Ahora, cuento ¿qué lo pasó? sabe Eso fue Salas un proceso. Romer. Ese cuento lo sabe Salas Romer. Sí, claro, claro. Ah, Pregúntaselo, no, lo sabe él. claro, si le tengo mucho cariño. Ajá. Claro. Bueno, esa fue una de las cosas, no te voy a decir que es la única, pero un apego emocional de la población venezolana hacia los gobernadores y hacia los alcaldes. Y de hecho, bueno, yo puedo contar ese día 4 de febrero, yo llegué a las puertas del aeropuerto que estaba tomado por la brigada blindada que habían ido, incluso un enfrentamiento, terminaron dos guardias nacionales muertos. Yo llegué al camión porque
yo era secretario de Desarrollo Económico, llegué al camión donde estaba detenido el jefe de seguridad del aeropuerto, que era un guardia nacional. Y le pregunto, ¿quién está a cargo de esto? Y me señala un muchacho que estaba en un tanque de guerra que estaba estacionado en el estacionamiento. Y yo llegué, es un golpe sui generis, ¿no? Porque yo llegué con mi carro al estacionamiento del aeropuerto y caminé desde donde estaba el teniente detenido, montado en un camión con las manos amarradas, hasta donde estaba el muchacho en el tanque. Y le pregunté, mira, vale, ¿qué está pasando? Y me dice, mire, yo no sé, a mí me despertaron a las 3 de la mañana que yo tenía que venir para acá porque íbamos a salvar a Venezuela de la corrupción. Y yo a ese muchacho lo llevé a los monitores de televisión del aeropuerto para que él viera a Chávez dando su discurso de rendición, ¿no? Y a la media hora ese muchacho se montó en su tanque y se devolvió. Esto te da una idea, es anecdótico, pero te da una idea de que de verdad ese fue un movimiento en el cual los gobernadores y los alcaldes conservaron. Si hablas con Salas Romer, te cuenta, porque Salas Romer vivió también un momento muy delicado porque él aterrizó en el helicóptero de la gobernación, aterrizó en el medio del cuartel de la Guardia Nacional y hubo unos momentos muy peligrosos en ese entonces. Pero eso te da una idea de eso. Ahora, esto fue una cosa que no fue pasando en un día y tú tienes razón. Fíjate, el proceso de reforma del Estado, que sí es verdad, lo inició Luchinchi, pero quien realmente le dio un impulso con la COPRE fue Carlos Andrés Pérez, ¿no? Ujú. La elección de los gobernadores y los alcaldes fue un proceso que no logró madurar lo suficiente como para detener lo que pasó después, que fue digamos, la recomposición del centralismo, una reforma constitucional que abolió las facultades legislativas para la cuestión militar, que acabó con la Cámara del Senado, que era la Cámara de Resonancia de las regiones, y que acabó con el proceso de descentralización. Las 5 facultades que la ley de descentralización le dio a los estados se pusieron en la Constitución y sin embargo, además, a pesar de haberse puesto en la Constitución, de un día para otro se las quitó el gobierno. Entonces, no hubo tiempo de que ese proceso de descentralización madurara y creara unos liderazgos más sólidos. Ya había empezado, como tú lo dices, Pero se una empezaron a cantidad. crear unos liderazgos Sí, regionales sí, muy sí, importantes y muy conocidos importante. nacionalmente. Claro, el caso de Tablante, de Luis Gómez, de Armando Salazar, De de muchos Walter candidatos, Márquez. Ujú. de Walter Márquez, exactamente, de muchos líderes regionales que iban a hacer el recambio, que iban a hacer el recambio de esa generación política, pero todo eso sufrió una ruptura abrupta con la llegada de Chávez al gobierno, sin duda alguna. Ok. Bueno, pues de verdad que está muy interesante esta conversación, igual que el artículo que publicaste. Te felicito y un abrazo y siempre estamos a tu disposición, ¿ok? Igualmente, Napoleón, encantado de haber conversado.